prepararnos ahora en este tiempo para escuchar la palabra de Dios y ser bendecidos en esta mañana. Dios quiere hablarnos a cada una de nuestras vidas, ¿sí? Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Gracias a los hermanos de la alabanza, a las voces, los músicos por bendecirnos. Capítulo 8 de Deuteronomio. La palabra de Dios, que dice así, desde el versículo 1: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. A la palabra de Dios. ¿No está hablando de Argentina? ¿Qué le parece a usted? Todo lo que hemos leído
y creo que se quedaron cortos. Está hablando de nuestra tierra, ¿verdad? Qué maravilloso que es el Señor. Cuánto tenemos que orar por nuestra nación y por nuestras autoridades, más en estos días. Pero hermanos, la palabra de Dios nos habla acá de... Quiero arrancar con el versículo 2 y después vamos a seguir. Pero nos está diciendo que nos acordemos de aquellas cosas pasadas. Y en esta mañana necesitamos separar las cosas pasadas. Si bien acá le está hablando al pueblo de Dios, podríamos decir en este tiempo le está hablando al pueblo evangélico, aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y como su Salvador. Yo en esta mañana quiero hablarles algo que Dios me lo remarcó, porque entiendo que hay personas que no han separado su pasado. Y creo que no es una casualidad, quizás haya personas aquí que están sentados en esta mañana y que todavía vienen llevando el peso, la carga de lo que ha pasado y no se pueden despojar. Y saben que es importante que nosotros recordemos lo que hemos pasado. Pero es importante y es beneficioso siempre y cuando lo que nosotros recordemos o recordamos nos ayude a fundamentar este presente y lo que viene. No sé si usted me entiende. Si yo voy a recordar cosas que han pasado, esa experiencia, porque mire, nuestra vida está adornada por un montón de eventos. Y usted en esta mañana debe estar recordando algunos, distintos eventos. Algunos que hoy los recordás y te hacen reír. Algunos eventos nos hacen llorar. Algunos ni nos acordamos, fueron insignificantes. Otros no los queremos recordar. Algunas experiencias quisiéramos retrotraer el tiempo para poder modificarlas, que sean diferentes en nuestro recuerdo, ¿verdad? Son experiencias, son cosas vividas y que vamos viviéndolas cada día de nuestra vida. Pero hay algo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. ¿Qué has hecho con tu vida pasada? Aquella vida que un día cuando Dios trajo luz a tu vida, te diste cuenta, recapacitaste y pensaste y dijiste, estaba mal, todo lo que hice estaba mal. ¿Saben por qué digo esto? Primero porque hay algunos que hasta hoy no se perdonan. Segundo, hay algunos que no han dejado esa mochila en el pasado, no la han dejado en los brazos del Señor, no lo han dejado allí al pie de la cruz, y hoy siguen arrastrando esa carga, ese peso y esos recuerdos que te están martirizando. Y que a lo mejor el diablo lo que hace es jugar en tu mente y en tu corazón con todas aquellas cosas que han pasado. Ahora, hay otra cosa también aquí. Una cosa es que a veces te puedas acordar de estas cosas, habiéndote arrepentido y habiendo entregado esos pecados. Y otra cosa es que las sigas recordando sin haber dado este paso fundamental del arrepentimiento. No sé si usted me entiende. Estoy tratando de expresarles claramente lo que Dios puso en mi corazón. Hay personas que nunca se han arrepentido de los pecados y aunque hoy están sentados aquí en la iglesia, siguen llevando los recuerdos de las cosas que pasaron.
¿Me entiende? Nunca llegaron a decirle al Señor o a confesarle al Señor y a dejar sus pecados en la cruz del Calvario. Porque no pudieron, no se animaron, no tuvieron el valor de hacerlo. Pero en esta mañana Dios está hablando a tu vida porque no quiere que esas cosas del pasado sigan en tu vida, en este presente, que Él quiere que sea diferente. Y a lo mejor un día entregaste tu corazón a Jesús, pero no pudiste regularizar todas las cosas. Y aunque un día le dijiste las cosas al Señor y le pediste perdón, esas cosas siguen estando allí en el baúl de tus recuerdos y te están molestando hoy en día. Entonces es importante en esta mañana que puedas dejar todo a los pies del Señor, que puedas decirle: Señor, yo dejo todo esto, dejo mi vida pasada, aún estas cosas, Señor, que las recuerdo hoy, pero que yo estoy seguro, Señor, que un día las confesé y las entregué y te las dejé allí. Señor, ayúdame para que yo no las recuerde nunca más. Y esto se lo digo por propia experiencia. Hay personas que han transcurrido años en el camino del Señor, pero cuando usted se pone a hablar con esas personas, todavía no fueron libres de un montón de cargas, de un montón de peso, y lo siguen llevando. Y eso es lo que quería separar de este recuerdo que podemos traer. El otro es cuando ya estamos en el camino del Señor y estamos transitando día a día el camino del Señor. El Señor nos está hablando para que nosotros podamos recordar y dar aquellos pasos y pongamos en nuestras vidas en obra la palabra de Dios y podamos obedecerle. Pero yo, para cerrar esta primera etapa, quiero que vayamos al libro de Romanos para ver un poquito lo que nos habla de nuestra vida pasada y de aquellas cosas que podemos llegar a traer en este presente. Y quiero compartir estos versículos que están en Romanos capítulo 6, para que nosotros podamos separar estas cosas y podamos analizarlas correctamente y podamos avanzar correctamente. Dice el versículo 14 de Romanos 6: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿O qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y acá es clara la palabra, lo que nos habla. Quizás estás mirando allí en la televisión y te estás acordando, o estás en una vida, como leíamos aquí en Romanos, si Cristo se encontró contigo, si te encontraste con Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Lo dice la palabra de Dios. Dice también en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y en Hebreos 12:16 dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Hermanos, no podemos vivir llevando una mochila del pasado. Si hay algo que tienes que hacer en este tiempo y la tienes encima, es despojarte de esa mochila. Que en esta mañana, que está la gracia del Señor aquí y el Espíritu Santo, puedas tomar la decisión de decirle: Señor, no quiero acordarme más de estas cosas. Quiero transitar, quiero seguir libremente, quiero seguir sin carga, sin peso, sin nada que me esté atormentando, porque de corazón te he recibido. Amén. Es importante, hermanos, que debemos recordar las cosas. Yo no sé dónde estaría hoy si no me hubiera encontrado con Dios. Porque la verdad que en mi vida, haber nacido en un lugar cristiano, claro que uno tiene ventajas. Yo veía a mamá y a papá como oraban por mi vida. Pero la verdad que ellos oraban y yo me sabía la Biblia desde chiquito. Acá hay algunos que fueron maestros míos en la escuela dominical, en los estudios. Tenía conocimiento, asistía todos los domingos, venía a las reuniones desde bebé, pero no me sirvió hasta, porque no es que no sirve, no me malentiendan, no me sirvió hasta que tuve un encuentro personal con el Señor. Y ahí pude dejar todas mis cosas. Recuerdo que un día fui al altar allí en el otro lugar donde estábamos anteriormente. Y había venido desesperado a la iglesia ese día, siendo un joven. Amaba el fútbol, era deportista. Yo le decía más de un hermano, cambiaba a mi mamá por una pelota más o menos. Pero un día me di cuenta que estaba vacío. Y nunca me voy a olvidar ese día que Dios me hizo ver esto. Y vine corriendo al altar. Dije: Señor, Dios, el cual he oído hablar de ti, te conozco. Mire que había tenido experiencia con el Señor, qué lejos que estaba uno. Dije: quiero comprobar tu realidad. En esta mañana quiero que me, así porque fue una mañana, quiero que me despojes, que me saques todo vicio, toda atadura, todo pecado. Quiero sentirme libre en esta mañana. ¿Sabe lo que pasó? Lo que le pedí al Señor. Yo salí de ese lugar y me parecía que Lanús era el primer mundo. Empecé a ver todo tan diferente. Encima la municipalidad, que ahora casi no lo hacen, habían pintado todos los cordones de blanco. Pero qué hermosa experiencia cuando uno se puede despojar de toda la carga, de todo el peso. Claro, hay cosas que uno recuerda, pero ya las recuerda como algo para decir: era cuando mi vida era pasada, no me perjudica. Y ahí sí empezó a tener y a cobrar valor todo lo que había incorporado en mi vida, el conocimiento, cierta trayectoria, conocer la palabra de Dios, tener maestros que siempre nos fundamentaron en esa palabra y poder comenzar a tener nuevas experiencias con Dios. Y ahí comienza el crecimiento de una persona espiritualmente hablando. Pero si uno se queda en esos lugares, allí estancado en el pecado, en el error, en el pensamiento, en las cosas que no hemos podido solucionar y que no nos hemos arrepentido, no las hemos entregado al Señor, usted más que nadie sabe que esto es un obstáculo en el camino del Señor. Ahora, también debemos recordar las cosas que han pasado después de ahí, como dicen los versículos que hemos leído. La fidelidad del Señor, de dónde nos sacó el Señor, a dónde nos puso, cómo nos fue llevando. A partir de ahí uno comenzó a experimentar milagros en la vida de uno. Un corazón transformado, un corazón que comenzó a dedicarse al Señor, una santidad progresiva y cada vez más y cada vez más.
y cada vez más uno comenzaba a experimentar las bendiciones del Señor y el poder de Dios. Y empezaron a ver milagros en la familia, con los hijos y en nuestras vidas. Y uno comienza a darse cuenta de que hubo momentos muy difíciles también en la vida. A veces nos han traído alimentos a casa. No lo digo con ningún tipo de vergüenza. Experiencias por las que hemos pasado. Pero allí estuvo la fidelidad del Señor. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿Qué hizo el Señor con tu vida? ¿Cómo fue tu vida antes y cómo fue tu vida después que tuviste ese encuentro personal con el Señor? ¿Cómo era tu situación? ¿Cómo es ahora? El Señor no te bajó el maná, pero no te hizo faltar nada. Hubo tiempos peligrosos, donde Dios también nos ha guardado. Recuerdo la época de la subversión, me tocó hacer de servicio militar en la policía militar, donde todos los días era una posibilidad de que pensemos a tirar. Gracias a Dios nunca me tocó a mí, sí a mis compañeros, a muchos de ellos, donde nuestra vida corría riesgo, que en ese momento no nos dábamos cuenta. Después que pasaron los años nos dimos cuenta de los riesgos que corríamos o que corrimos. Pero nuestra vida estaba en las manos de Dios. Tu vida estaba en las manos de Dios. Él te ha guardado inexplicablemente, como dice la palabra de Dios acá. Hubo tiempo que no podías entender hasta cómo la ropa duraba tanto. Algunos no se dan cuenta de eso ni agradecen a Dios por eso. ¿Usted le agradece a Dios por todo lo que tiene? No le voy a decir cuántos años tiene este traje, mire, está nuevo. Pero Dios es maravilloso. Cuando comenzamos a ver todas las cosas, como dice aquí, no nos olvidemos de las cosas que hizo el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿A dónde te llevó? El pecado, déjalo, ya fue. Si tenés algo que solucionar en esta mañana, solucionalo. Dios quiere que puedas transitar por este camino nuevo que Él te puso sin peso, sin carga. Pero cuando te acordás de lo que pasó allí atrás, puedas levantar tus ojos y decirle gracias, Señor. Yo recuerdo muchos de los que están acá, vinieron del norte, algunos no tan del norte, pero vinieron como decimos, a probar suerte. Hoy hay empresarios, comerciantes, hermanos que están en la obra del Señor y que son colaboradores de la obra del Señor. Algunos de los que están acá los conozco desde chiquitos, nos hicimos amigos. No nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Alguna vez dije detrás de este púlpito y en algunos púlpitos más, que el peor error que podemos cometer es creérnosla y creer que somos nosotros los genios y los inteligentes. Pero hemos leído que es Dios el que te da la inteligencia, hemos leído que Dios es el que te da la sabiduría y el entendimiento de tener un bienestar, de poder progresar. Y todo lo que tenemos, hermanos, es de Dios, no es nuestro. Dios nos lo confió para que lo administremos, para que seamos sabios, para que bendigamos a otro. Y claro, que bueno es disfrutar todo esto, pero no te olvides que todo te lo dio Dios. Dice, no sea cosa que se enorgullezca tu corazón y digas, fui yo, no me recibí de esto, me recibí de aquello, mira el esfuerzo que hice. ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio el entendimiento? ¿Quién te dio la sabiduría? Debemos cuidarnos de no olvidarnos. El versículo 11 al 17 dice eso, no te olvides, cuídate
¿Sabe por qué la palabra de Dios nos habla en este verbo, de esta manera, de esta expresión? Porque por naturaleza nosotros nos olvidamos. ¿Saben cuándo nos acordamos? Por naturaleza se lo digo, no digo que usted sea así, pero usted se va a dar cuenta cómo es. Cuando estamos bien, muchas veces ni nos acordamos de Dios. Y cuando las cosas no comienzan o no están como deberían estar y comenzamos a tener problemas, corremos a Dios. Alguien me dijo días pasados, vas a ver que ahora estamos en un momento más difícil en el país y viene el apriete y cada vez así, ¿no? Un poco más, vas a ver que las iglesias van a estar más llenas. Y eso es una reacción natural. Hay personas que se olvidan de Dios cuando están bien y no reconocen a Dios, no les falta nada. Pero cuando empiezan a pasar los problemas, cuando empiezan a pasar las cosas, se acuerdan de Dios. Parece como si fuera que Dios es una cafeaspirina, un analgésico. Lo toman cuando tienen necesidad. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice, vamos a ser como el Daniel de la Biblia. Ni siquiera como este Daniel, vamos a ser como el Daniel de la Biblia. El Daniel de la Biblia oraba al Señor y daba gracias a Dios, ¿cuándo? En todo tiempo. Antes de la fosa, después de la fosa, cuando estuvo bien, cuando estuvo mal, cuando había problemas en el gobierno, allí estaba Daniel, orando al Señor en todo tiempo. ¿Se acuerda de Esdras? ¿Se acuerda de Nehemías? Hombres que usted se da cuenta cuando lee los versículos en la palabra de Dios, de que ya tenían un depósito de oración. Ya habían orado, ya estaba todo ahí, cosas que se presentaban ante el rey o ante las autoridades, y con 2 palabras de la oración, tenían todo el cielo a su favor. Y Dios obraba. No nos olvidemos de nuestro Dios. ¿Está de acuerdo? Debes guardar la palabra. Debemos guardar la palabra, hermanos, y no solo aquellas cosas que nos convienen. Hay cosas que somos muy obedientes a la palabra y muy puntillosos, pero hay cosas que las ignoramos, no queremos, no las reconocemos, parece que no estuvieran en nuestra Biblia. Sin embargo, cuando leímos estos versículos dice, debes cuidarte de guardar toda la ley, toda la palabra de Dios. Todas las cosas que te dice la palabra de Dios. Y discúlpenme que se lo digan esta mañana, pero algunos están de acuerdo con toda la palabra y con toda la doctrina. Pero cuando usted toca el tema del dinero, se enfrió el espíritu. Algunos cuando se habla del pecado, cierran su corazón. Pero hermanos, tenemos que obedecer a la palabra y tenemos que reconocer que es la palabra de Dios. Y cuando Dios dice algo, lo dice Dios. Y debemos abrir nuestro corazón y reconocerle. ¿Está de acuerdo? Debemos reconocer que Él es nuestro Dios. Pero hermanos, para ir cerrando en esta mañana, lo importante es en nuestra vida y es el fundamento de que nuestras vidas sean bendecidas. Y en la medida que nuestras vidas sean bendecidas, nosotros no nos olvidemos de toda la trayectoria, de todas las cosas por las que nos hizo pasar el Señor. A veces momentos difíciles, a veces no tanto. Pero ¿saben qué es? La obediencia a la palabra de Dios. Es fundamental, es el fundamento de las bendiciones en nuestras vidas. Y ustedes lo leen ahí, lo leyeron en todos los versículos que hemos leído. Dios nos hizo seres inteligentes, por eso Él nos habla para que nosotros razonemos, para que nosotros entendamos y también para que nosotros pongamos esa palabra en funcionamiento en nuestras vidas. Cuando Dios dice algo que es así, tenemos que preocuparnos y esforzarnos para que esas cosas sean así como Dios dice. Y no podemos acomodar las cosas a nuestro gusto.
porque vamos a entrar en transgresiones. Tenemos que ser obedientes a Dios con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestras finanzas, con nuestro futuro. Si nosotros somos obedientes a Dios, va a llegar el momento que a lo mejor no haya de comer, pero Él va a enviar el maná. Va a llegar el momento de situaciones difíciles, pero Él va a estar enviando a sus ángeles allí para que estén con nosotros. Porque Él, como hemos cantado en esta mañana, Él es fiel. Él no miente. Y Él ha prometido que si nosotros somos hacedores de la palabra, su bendición va a estar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Continuamente vamos a ser bendecidos por el Señor. No importa por el momento que te toque atravesar, su fidelidad va a estar allí acompañándote. Y vas a poder ver la mano del Señor vez tras vez. Cuando vienen momentos de prueba, son momentos para aferrarse más de la mano de Dios. Hay muchos que se alejan de Dios también cuando no están bien las cosas. Dicen, ¿quién es este Dios? Mirá lo que me hizo. Cuando hay un problema de enfermedad, algún familiar, algún hijo grave, es momento de tomarse más fuerte de la mano del Señor y decirle, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a sacar. Y la garantía está en la obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Él nos va a bendecir. Hermanos, no nos quedemos en el pasado. No te quedes en esta mañana estancado allá atrás. No te quedes allí con cosas, quizás hasta falta de perdón. Quizás hay alguien que te ofendió, quizás hay alguien que te hizo mal y todavía no puedes salir de eso. En esta mañana el Espíritu Santo, Dios y su palabra te están hablando para que puedas soltar perdón y destrabar ese pasado y poder proyectarte a un futuro de bendición. No te quedes allí con los antiguos pecados, recordándolos. En esta mañana, traerlos a los pies del Señor y decirle, Señor, me quiero despojar de todo esto. Una vez un hermano me contó una experiencia sobre la oración, sobre cómo oraba. Y él no entendía por qué le venían ciertas cosas a la memoria. Pero un día dice, Dios me dio estas palabras para orar. Señor, saca, quita de mi mente y mi corazón todos aquellos malos recuerdos. Y me dice que nunca más se pudo acordar de esas cosas. Sintió como una liberación en su mente y en su corazón. A veces somos nosotros, los hermanos, los que traemos esas cosas y las llevamos y estamos allí. Continuamente es tiempo de despojarse, es tiempo de dejar las cosas, es tiempo de proyectarse a un tiempo de bendición que Dios quiere darnos. ¿Está de acuerdo? Vamos a quitar todos los obstáculos, vamos a sacar todas aquellas cosas que nos están molestando para que podamos avanzar, para que podamos recibir la bendición del Señor. Si quizás eres reincidente en el pecado y no lo puedes vencer, en esta mañana haz una oración sincera delante de Dios y Dios te va a dar fuerza y te va a dar victoria para que puedas ser un vencedor y para que el pecado no esté más en tu vida. Debemos alejar aquellas cosas de nuestras vidas. Debemos alejar el orgullo, la altanería y todas aquellas cosas que estuvimos leyendo en el capítulo 8, que nos traen perjuicios a nuestras vidas y nos tienen allí como embotados en algo y no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar. Dios quiere que en esta mañana nosotros podamos ser liberados de todas estas cosas y si bien podamos recordarlas, podamos proyectarnos en un nuevo camino. Quiero que leamos unos versículos ya para finalizar. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, versículo 3, segunda de Pedro 1, 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida
y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, teniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria a Dios, a su palabra. Hay un tiempo nuevo. Yo sé que muchos lo están viviendo, pero quizás hay alguno en esta mañana que está allí y no puede. Vamos a estar de pie. En esta mañana Dios quiere darte victoria. En esta mañana el Señor quiere bendecirte. En esta mañana el Señor quiere hacer una obra en tu vida. Es maravilloso el Señor. En el versículo 7 de Deuteronomio dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuándo? ¿Podemos contar 1000 generaciones? Es algo en lo cual nos hemos quedado. Ya no nos alcanza, no. Dios es fiel. Hasta 1000 generaciones. Quiere ser de bendición a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Quiere que la bendición del Señor continúe aún más allá. Vamos a obedecer al Señor. Vamos a despojarnos. Vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero tampoco nos vamos a quedar allí. Claro que esperamos la venida del Señor, pero todavía hay mucho por hacer. Vamos a proyectarnos. Vamos a decirle: Señor, podés contar conmigo en esta mañana. Vamos a obedecer tu palabra. Yo quiero ver tu bendición. ¿Cuántos han perdido bendiciones de Dios? ¿Cuántos han perdido que el Señor les prospere, les bendiga en todas las áreas? Miren, no solo hablamos del dinero, en todas las áreas, porque se han quedado allí. Pero dice la palabra de Dios que tenemos grandísimas, preciosas y grandísimas promesas, y Dios las tiene para ti y para mí. Está en nosotros activar esas promesas, para que esas promesas sean una realidad en nuestras vidas. Cierre sus ojos en esta mañana. Si en esta mañana Dios te ha hablado y tenés algo que resolver, creo que Dios te ha hablado porque no tienes que perder el tiempo y tienes que hacerlo. Esta mañana es el momento cuando la palabra ha llegado a tu vida. Si hay alguna cuestión por la cual no puedes avanzar y te encuentras estancado, esta mañana es la oportunidad. Si el Espíritu Santo está hablando a tu vida sobre algunas cosas que han acontecido y te tienen mal, en esta mañana solta perdón. Perdoná. Bendecí. Como dice la palabra de Dios, aquel que te hizo mal. Orá por él en esta mañana. Liberate de toda carga, de todo peso. Si en esta mañana hay cosas del pasado que
te están maltratando, bueno, es el momento, es la oportunidad para que puedas hacer un paquete. Sí, junta todo y decirle: Señor, aquí está, lo dejo en tu presencia, en tu altar. Me despojo de todo esto. Si hay algo que Dios te está mandando a hacer, hazlo. Si tienes que pedirle perdón a alguien, si no está aquí en esta mañana, hacelo los próximos días. Pero Dios quiere bendecirte. No quiere que haya ningún obstáculo para que la bendición venga a tu vida. Qué hermoso será en un tiempo poder darnos vuelta y mirar lo que hemos pasado y reconocer nuevamente que la bendición de Dios y sus bendiciones estuvieron en nuestras vidas. Y no darte vuelta y ver que todavía no pudiste avanzar, no pudiste salir. En esta mañana Dios te quiere dar victoria. Quiere que seas más victorioso. Quiere que en esta mañana puedas experimentar el gozo del Señor. Ministra Espíritu Santo en esta mañana. Dios te quiere sacar de ese lugar donde estás. Te quiere poner en esta tierra de bendición, en esta tierra que fluye leche y miel. Es cuestión de que tomemos decisiones en este día. Tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Enséñame tu camino, Señor, y